Durante toda mi vida de trabajo he lidiado con normas en una forma bastante abstracta. He pensado que sería un tributo a mi país hacer un estudio sobre el rechazo hacia las normas que todos los argentinos tendemos a mostrar. Muchos piensan que poner de manifiesto aspectos negativos del país de uno no es patriótico. Creo que la verdad es exactamente la opuesta, sobre todo cuando se trata de contribuir a la superación de estos aspectos. Como se verá al final de este libro, creo que una de las cosas más conducentes para superar la anomia argentina es lo que precisamente este libro hace. Nosotros no vamos a nombrar a un nuevo hombre en la función pública por su riqueza o por alguna otra pretensión, como digamos la fuerza, la estatura o las circunstancias de su nacimiento. Insistimos en que la función más alta en el servicio de los dioses sea asignada al hombre que mejor en la obediencia a las leyes establecidas y gane este tipo de victoria en el Estado. Estos individuos generalmente los vamos a llamar gobernantes, y si los he llamado sirvientes de la ley, no es para acuñar un nuevo nombre, sino porque creo que el éxito o el fracaso de un Estado depende de este punto más de que cualquier otra cosa. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Hemos escuchado a Paul Dougal en la lectura de un párrafo muy significativo del libro Argentina, un país al margen de la ley. Es un párrafo de esta obra escrito por el filósofo de derecho Carlos Nino, que a su vez cita un párrafo de Platón. Hoy vamos a tener el gusto de compartir este episodio con un amigo mío de toda la vida, un gran intelectual argentino que es Martín Bomer, que ha sido también un discípulo muy cercano de Carlos Nino. Trabajó con él, lo acompañó en muchos años significativos de su aporte a la vida académica, institucional argentina, y va a permitirnos dialogar sobre este libro y sobre Carlos Nino. Así que bienvenido, Martín, al Laberinto Argentino. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a contar un poco quién es Martín. Es abogado recibido en la UBA, tiene un máster y un doctorado en la Universidad de Yale, es profesor titular de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Torcuato de Itela, es investigador principal del CIPEC, ocupó varios puestos significativos desde el Estado, trabajando siempre en aspectos universitarios y de relación con la comunidad académica, en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Es además investigador principal en el CIPEC, fue vicepresidente y fundador de la Asociación por los Derechos Civiles, tiene otros innumerables títulos. Ha contribuido con columnas muy interesantes en el Diario de la Nación y hoy nos acompaña aquí en Laberinto. Así que bueno, vamos a empezar a desgranar un poco esta obra. Vamos a preguntarle primero a Martín, ¿quién fue Carlos Nino? ¿Dónde nació? ¿Cuándo? ¿Cuál fue su legado más importante en materia filosófica? ¿Cuál fue su contribución a la República Argentina? Bueno, la respuesta puede ser muy larga, pero básicamente Carlos Nino fue un abogado que nació en Buenos Aires en el año 43. Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, hizo su doctorado en la Universidad de Oxford con filósofos del derecho muy famosos.
Y luego hizo un aporte muy fundamental a la filosofía del derecho de nuestro país. Tiene un libro, Introducción al Análisis Jurídico, al cual hemos estudiado muchas generaciones de abogados y abogadas, no solamente en la Argentina, sino en América Latina y en España. Y su aportación más grande como intelectual público estuvo vinculado con la transición argentina a la democracia. Fue un asesor clave de Alfonsín en la política de derechos humanos del primer gobierno de la democracia en nuestro país, en el 83. Y luego dirigió el Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde hizo con un grupo grande de intelectuales también y de políticos, una propuesta de reforma constitucional que luego se vería plasmada en la reforma constitucional del 94. Nino muere muy joven, a los 49 años en Bolivia, por un ataque de asma, pero dejó un legado enorme de libros y de artículos, y sobre todo de discípulos, entre los que yo orgullosamente me cuento. Sí, creo que decíamos antes de comenzar la charla hoy, la relevancia de esta conversación de hoy sobre la figura de Carlos Nino y sus discípulos en este enrosque que tenemos en el laberinto argentino, que con Jaime episodio a episodio tratamos de explorar y entender mejor. Y nosotros, por lo menos Jaime y yo, ya estamos más grandes y muchas de las cosas de que vamos a hablar de Nino hoy sucedieron hace 30 o 40 años atrás, ¿no? Entonces, mi aspiración es que después de la conversación de hoy, aquellos hijos nuestros, en la generación que nos siga a nosotros, pueda conocer mejor la vida y la obra de Nino y por qué es tan importante para esta Argentina que siempre nos cuesta un poco enderezar. Yo te quería preguntar, Martín, para terminar esta etapa temprana de Nino, entiendo yo que estaba en Europa, estaba estudiando en Alemania, creo, en marzo del 82, inclusive antes del conflicto de Malvinas, o que nos hubiéramos imaginado tener un conflicto, ya estaba empezando a pensar en el tema de cómo llevar a un juicio a los responsables de la represión. ¿Podrías comentar un poco primero el contexto en el cual esto sucede, que era casi impensado, pero cómo nace esta iniciativa de Nino, de Malamud, luego Martín Farrell también, de acercarse a Alfonsín con estas ideas? Bueno, el contexto era efectivamente un contexto muy complicado para pensar. Es raro lo que se pensó en ese momento. Piensen que en el 82 todos nuestros vecinos estaban en dictadura. Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, todas dictaduras. Mandela estaba preso. La cortina de hierro no había caído. Y el único antecedente de una transición y de haber hecho algo respecto de violaciones masivas de derechos humanos era Nuremberg. Alguna cosa en Grecia. Pero la verdad que no había precedentes. Y entonces la idea es extraña. La verdad que la idea es extraña. Pero claro, la figura de Alfonsín ahí es clave. Habíamos hablado del libro de Gerchunov. Alfonsín candidato, ¿no? Alfonsín candidato porque es no clave. Era presidente es clave. Y la figura y este grupo de filósofos que se había nucleado en Sadaf,
donde estaban Genaro Carrió, Eugenio Bulín, Eduardo Rabosi, efectivamente Carlos Nino, Jaime Malamud, Martín Farrell. Ese grupo estaba buscando candidatos y buscó primero en el Partido Radical y después de ver algunos se quedó con Alfonsín. Y Alfonsín estaba buscando una manera de cómo debería ser la respuesta de una democracia a las violaciones masivas de derechos humanos, porque el reclamo de las víctimas era muy fuerte, digamos. Si bien había una pata política que produjo la transición, hay que recordar que los movimientos de derechos humanos fueron claves en esto, en particular las madres de Plaza de Mayo. Y la idea milagrosa, diría yo, de las madres de Plaza de Mayo es que por primera vez, creo yo, y eso podemos hablar, las víctimas de autoridades ilegítimas no buscan, no producen una resistencia ilegítima, digamos, Martín Fierro saliendo a matar gente sino que piden juicio y castigo. Y eso es verdad y debido proceso. Es raro eso. Y entonces ahí me parece que hay un encuentro muy fructífero, a pesar de que yo diría que en ese momento los protagonistas no lo veían así. Un encuentro muy fructífero en donde, interesantemente, por diversos motivos que a lo mejor podemos charlar o no, pero los argentinos respondemos raramente con una visión muy jurídica a las violaciones de derechos humanos. Respondemos con juicio penal, ¿no? Con jueces y con la idea de derechos humanos y demás. Nino venía de Oxford trabajando cuestiones muy vinculadas con esto. La validez de las normas jurídicas, si era lo mismo una norma de facto que una norma de iure o democrática, cosas que la filosofía del derecho no tenía todavía muy claro. Había largas discusiones, derecho natural, positivismo, discusiones teóricas en las que Nino era muy, de las cuales Nino era protagonista. Entonces yo diría que en ese momento el aparato de la mejor filosofía del derecho, yo diría, de América Latina en ese momento, de habla hispana de América Latina, se pone a disposición de la política. Por eso me parece que Nino tiene esta situación particular. Owen Fis lo llama en un muy buen artículo un intelectual público. Nino era un gran académico, pero un académico comprometido con lo público. La importancia de la relevancia de la filosofía del derecho. Exactamente, es como Nino lo que buscaba, más que castigar o retribuir, digamos, de penalizar a los responsables de la Junta, cosa que se hizo, por supuesto, su aspiración era mostrar que se podía resolver con el derecho y establecer un ejemplo, digamos, para... Exacto. Pensar que había cuestiones muy complicadas, jurídicas y filosóficas, para castigar a los comandantes. Una era el decreto de autoamnistía que había dictado la misma dictadura militar, que para los abogados que nos escuchan era complicado porque era una ley penal más benigna. Entonces no impedía cualquier posibilidad de juicio. Y esa era la posición del candidato peronista, de Ítalo Luder, que decía no puede haber juicios porque hay una ley de autoamnistía. Nino, el sindicalismo también. El sindicalismo también. No creo que con demasiados argumentos sofisticados el sindicalismo, pero la cuestión es que Nino publica en el diario La Ley, antes de las elecciones, un artículo muy importante que es la distinción entre normas de iure y normas de facto. Y dice, la democracia puede, porque las normas de la democracia tienen más legitimidad moral, puede hacer lo que quiere con las normas de facto. Y se termina una doctrina de facto que venía desde el golpe del 30. Y entonces eso, si bien es un decreto, no es una ley como quiere el Código Penal,
y por lo tanto la democracia puede sacarla de los libros y hacer como si nunca hubiera existido. Y eso permite los juicios. Y después, efectivamente, la pregunta de si están por cómo se justifican los juicios. Nino no era un retributivista, no creía que el derecho penal estaba para hacerle un mal a quien hizo un mal, porque para Nino siempre eso, en vez de sumar 0, sumaba 2 males, sino que era un preventivista. Entonces la pregunta es cómo hace el castigo penal para prevenir que no vuelva a pasar lo que pasó, el nunca más. Y ahí seguramente vamos a hablar de eso. Nino apostaba mucho a la deliberación pública. Si hay un juicio público, oral, que todo el mundo vea lo que pasó, que todo el mundo escuche a los testigos, que se siga discutiendo. Yo creo que un gran homenaje a Nino es la película Argentina 1985. Sí. No por la película en sí, sino porque muchos años después se sigue discutiendo sobre el mal radical y sobre lo que hicimos los argentinos en los 70s, gracias a ese juicio. Entonces, si el juicio sigue siendo productivo para producir deliberación y que nuestros hijos se enteren de que existió ese juicio y quién era Estracera, bueno, Nino dice, cumplimos lo que queríamos cumplir. Nino fue un personaje relevante para la reconstrucción democrática argentina. Era además una mente brillante. Quienes tuvimos la suerte de escucharlo y de conocerlo, sabemos que en una apariencia muy amable y cálida y tímida, se albergaba una mente portentosa que cautivaba, y además era un hombre muy valiente porque sufrió bastantes amenazas y tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles para llevar adelante esto que Martín explica también y que de alguna manera es constitutiva de nuestra democracia actual. Uh-huh. Además de estas aportaciones de Nino a la ciencia jurídica y a la construcción democrática, y otros textos muy valiosos como El juicio al mal absoluto que vos tradujiste, Martín, estaba originalmente escrito en inglés, u otros como La justificación de la pena y demás. Hay un libro que es el que vamos a recorrer hoy en el laberinto, que es La Argentina, un país al margen de la ley. Porque es un libro que toca muchos de los temas que nos interesan porque constituyen nuestro laberinto. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué la Argentina es como es? ¿Por qué le cuesta tanto encontrar sus salidas? Contanos un poco cuál es la tesis general de Carlos Nino en el desarrollo de este libro y por qué es un libro de divulgación general y no un libro tan técnicamente jurídico. Sí. Bueno, los laberintos son laberintos porque no tienen normas, ¿no? Si tuvieran reglas para salir, no serían laberintos, ¿no? En algún punto. Es verdad. Así es. Es un libro raro de Nino. Es un libro raro porque él se obliga en este libro a intentar mostrar datos empíricos sobre lo que él quiere proponer. Ahí hay un homenaje, digamos, un agradecimiento a Roberto Saba, que lo ayudó, era un Saba muy joven, que lo ayudó en la búsqueda de esos materiales, y también de Roberto de Michele, que eran compañeros, son amigos míos entrañables, que lo ayudaron a él en este libro. Es un libro raro, como digo, raro también porque se hizo muy popular, por lo menos el título, ¿no? Un país al margen de la ley. Cada vez que se habla en la Argentina ahora de algunos problemas que tenemos con las normas, siempre se cita ese libro y demás. ¿Nosotros tenemos problemas con las normas? Sí, con la tía Norma. Con Normita. El libro, la propuesta del libro es que incumplir con las normas es una de las razones, el incumplimiento con las normas es una de las razones por las cuales la Argentina es subdesarrollada. El subdesarrollo argentino es como ustedes ya creo que discutieron en este podcast varias veces, es una especie de típico
típica pregunta de tesis doctoral, ¿no? Economistas, sociólogos, politólogos vienen discutiendo hace ese tiempo. Ahora últimamente Sebastián Mazuca tiene un nuevo libro sobre eso. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que un país se haya desarrollado de la manera en que lo logramos nosotros en los últimos 100 años? Y el aporte de Nino es, bueno, hay algo que tal vez no vimos, y es esta cultura, esta tendencia general al incumplimiento de normas. Esa es básicamente la propuesta. Y entonces él quiere ir un poco más allá de la cuestión cultural. Digamos, es un lugar común, ya que los conquistadores dijeron en América las leyes se acatan pero no se cumplen, la historia de Buenos Aires como una aldea de contrabandistas. Correcto. Bueno, todas esas cuestiones, digamos, culturales que tenemos, quiere ir un poco más allá y darle un poquito más de cuestión académica o Sí, científica. le da un rigor, ¿no? Un poquito más de rigor en el análisis. Muy Inclusive introduce elementos de teoría de los juegos. Teoría de juegos que en ese momento era muy novedosa, Sí. digamos, en los 90, si bien no era nueva la teoría de juegos, usarla como lo usó él para identificar dinámicas tanto en nuestra vida institucional como en nuestra vida cotidiana, ilustran muy bien algunos de los problemas que tenemos. Y claro, la teoría de juegos básicamente es una manera de discutir con la teoría económica clásica, que decía que los seres humanos somos seres racionales y autointeresados, y si fuéramos totalmente racionales y totalmente autointeresados, todo andaría mejor. Bueno, Nash y toda la teoría que viene después de teoría de juegos muestra que no, que siendo racionales y autointeresados podemos terminar peor que si fuéramos altruistas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sale de la lógica del autointerés? Y la respuesta desde el comienzo de los tiempos de nuestra especie es con normas. Bueno, con reglas. vamos a hablar un poco de eso, porque es la columna vertebral del libro, ¿no? Sí. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué si el incumplimiento a la ley es una conducta que se da en todos los países o en todas las culturas? Porque si no, no existirían abogados, no existirían tribunales, no existirían jueces. O sea, el incumplimiento no es un fenómeno aislado en el ser humano. ¿Por qué en la Argentina tiene un carácter especial? ¿Por qué Nino habla de una anomia sistémica, ¿no? Un carácter sistémico que tenemos en ese incumplimiento? ¿Y qué ejemplos da de eso en la vida cotidiana para que a quienes nos escuchan lo puedan entender mejor? Muchos no son abogados y tal vez algunos de los aspectos más cotidianos les sea más fácil de entender. Bueno, si empezamos por lo cotidiano, el otro día yo escuchaba a Guillermo Dietrich decir que Buenos Aires es la ciudad con más semáforos del planeta. El semáforo es una derrota social. ¿Por qué? Bueno, porque si uno tuviera encarnada la regla de que en las bocacalles el primero que llega es el primero que pasa y después es uno y uno, como requiere la regla del cartel pare, que es un pedazo de chapa, no necesitaríamos tener un semáforo que necesita electricidad, que necesita, luz, que yo estoy parado hay y que mantenerlo, hay que mantenerlo. focos. A las 3 de la mañana tengo que esperar el semáforo cuando no hay nadie en la calle, es absolutamente ridículo. En la Argentina, además, el semáforo no es suficiente, tiene que haber un policía abajo y el policía no es suficiente, además tiene que haber una cámara encima y además tiene que haber todo un sistema de multas y de cosas para que esa amenaza coacción sea efectiva. Y eso, sin embargo, si uno cumpliera con una regla básica, que es el primero que llega, es el primero que pasa, nos ahorramos todo eso. Esa es la idea de anomia boba. Todos hacemos lo que nos parece que va en nuestro autointerés, que es pasar primero y llegar más rápido, pero dada esta lógica
¿cómo se llama? De coordinación colectiva, todos terminamos peor. Cuando podríamos, si cumpliéramos con una norma básica, estar mejor, básicamente es eso. Inclusive para los que estamos en el conurbano, digamos, Nino estaría orgulloso por la aplicación de la teoría de los juegos, porque ahí ni siquiera el semáforo tiene relevancia, sino es un tema de probabilidades. Los que cruzan en moto saben que tiene una chance del 50% que choquen o no choquen, y les gusta jugar con esas posibilidades. Con esas posibilidades. Entonces, la anomia boba para la audiencia, porque la anomia es un concepto que es la falta de normas, o la ausencia de normas, me imagino, pero no es un concepto que usemos habitualmente nosotros. Entonces, correcto. Entiendo, Martín, que cuando él habla anomia se refiere, en el caso de la Argentina, esta manera de comportarnos como ciudadanos en ausencia de las normas o evitándolas. Evitándolas fundamentalmente. Claro, no es que no estén las normas, sino que no las cumplimos. Y va más allá, que es le agrega este concepto de boba, en el cual es perjudicial lo que explicabas recién. Claro. Hay veces, por ejemplo, cuando la gente, cuando todos estamos parados en la ruta y pasa una persona por la banquina, esa es otra forma que la teoría de juegos tiene otro nombre, que es el free rider o el colado. Pareciera que esa persona gana. Ahí hay alguien que gana. En el otro no gana nadie, pero en ese parece alguien que gana. Ahora, es muy fácil mostrar que si uno va por la banquina, todos van a ir por la banquina. Cuando se generaliza la idea del colado, es que ahí es donde perdemos todos. Porque entonces no va a haber 2 carriles y una banquina, va a haber 3 carriles y no va a haber banquina. Y cuando vos necesites que llegue la ambulancia a ir a buscarte, no va a llegar y te vas a morir. Entonces, esa es la idea de la anomia boba, que haciéndote el vivo, digamos, por eso yo les decía esa TED de José Nesis, en el país de los piolas nos morimos como boludos. El tránsito tiene eso que es tan demostrativo de la anomia boba, y es un ámbito en el que no podemos decir que alguien sea el malo. No, correcto. Somos todos, digamos. Pero en esto de la viveza criolla, bueno, claro, es casi un lugar común para nosotros, ¿no? Que nos criamos acá. Sí. Después, muchos de nosotros vamos a vivir, o un hermano, un pariente va a vivir a Estados Unidos o a Londres, y se adapta rápidamente a los modos. O sea, es un tema rioplatense en este caso. Mi pregunta es, ¿qué es lo que, sobre algo que todos sabemos perfectamente que hace que no funcionemos, y ahora vamos a discutir algunos ejemplos muy relevantes, cuál es el aporte de Nino en tratar de decir, bueno, que esto nos pasa, qué cosas podemos hacer para mejorar colectivamente, digamos? Bueno, los aportes más relevantes o más salientes de Nino están por el lado de la institucionalidad. Él no trabajó tanto cuestiones culturales. A lo mejor algo ha intentado a nivel educativo y en la Facultad de Derechos, que podemos hablar de eso en un momento, pero sobre todo su aporte fue institucional. Su gran pelea institucional, más allá de los juicios, su gran obsesión era la reforma constitucional argentina. Su gran obsesión era mostrar que la Constitución del 53-60, como muchas constituciones en el siglo XIX en América Latina, habían creado otra vez un juego de suma cero en el cual el que ganaba la presidencia de la nación ganaba todo y los demás perdían todo. Y como en cualquier juego de suma cero, el que pierde quiere estar en el lugar del que gana y hace todo lo posible para que le vaya mal al que gana. Y entonces los dos pierden, porque lo que pasaba en la Argentina es que había un golpe de Estado. Entonces el oficialismo se quería quedar para siempre con reelección, recontrarreelección. La oposición quería que le vaya mal al oficialismo, le ponía trabas en el Congreso y en la calle,
y los dos terminaban perdiendo porque lo que ingresaba era la fuerza de las armas y se rompía el sistema. Y eso Nino le echaba la culpa a que el sistema era hiperpresidencialista. Efectivamente, la Constitución del 53-60 arma un sistema así. Para disculparlo a Alberdi dice que eso era una Constitución para la transición, tenía que ser por un tiempo hasta que creamos Estado Nacional y después cambiarlo. Nos olvidamos, no lo cambiamos hasta el 94. Y entonces Nino lo que proponía era un sistema más semiparlamentarista o parlamentarista, más deliberativo, donde oficialismo y oposición, los dos tuvieran un stake, digamos, tuvieran poder y responsabilidad en el buen manejo del gobierno. Y entonces la idea es que se dé una dinámica en la cual ganen todos, o por lo menos ganemos los argentinos. ¿Sí? Nino en su libro establece la tesis de que esa propensión al incumplimiento normativo tiene una raíz generalizada y hay como una ausencia de una norma moral no escrita que nos lleve al cumplimiento normativo, que hay una norma superadora que incluso es paradigmática en el sentido de que es constitutiva de la sociedad desde un punto de vista filosófico, que se observa en otros países y que tiene que ver no con que si no cumplo la ley me van a sancionar, sino que si no cumplo la ley nos va a terminar yendo peor y que es mejor cumplir con la ley. Es una suerte de cooperación social en pos de un ideal de mejora y de progreso que está en estas soluciones normativas para los conflictos cotidianos. Y esto tiene que ver con el cumplimiento impositivo, que sabemos lo que significa cuando hay un déficit crónico que no se suple y terminamos con situaciones inflacionarias, hiperinflacionarias y demás. Tiene que ver también con los gobiernos de facto que acabas de describir, que interrumpen el desarrollo democrático. ¿Cómo se puede llegar? ¿Qué propone Nino para llegar a incorporar esta norma moral de cumplimiento a la ley? ¿Qué vías él nos indica? Claro, una cosa respecto de esa idea de norma moral. Para Nino, una norma moral, para Kant, para muchas, una norma moral es una norma última, es una norma que uno acepta por su contenido y no por quién la dictó. Y es una norma categórica. Yo no cumplo con la norma porque entonces es categórica en el sentido de que una norma hipotética es: si usted no quiere ir preso, no mate a otro. La norma categórica moral es no matar, no matarás. Fin. Entonces, ¿cómo hace una sociedad para introyectar, digamos, normas categóricas? Normas que digan, mira, esto no lo puedo hacer. No, pero mira, te va a ir mejor. Pero no lo puedo hacer. Está mal. Y a partir de esa especie de roca dura es que se construye todo el andamiaje después, digamos. En la modernidad, ¿cuáles son esas normas morales? Y todo el mundo puede hacer lo que quiera con su vida, pero no puede dañar a terceros para hacerlo, pero yo puedo intercambiar con otros consintiendo. Bueno, esas cuestiones básicas de libertad, igualdad y fraternidad que no es si me gusta o si me va bien y demás. Ahora, ¿cómo se hace para generar eso? En otros países, en la Edad Media o en la transición a la modernidad, supongo que tenía que ver con cuestiones religiosas muchas veces. Países que han sufrido mucho y que han derramado mucha sangre. Yo creo que por eso me parece que era tan importante para Nino la cuestión de la transición de los juicios. Mostrar que la idea del nunca más. Claro, permitime que te interrumpa, Dale. pero yo creo que ahí hay un claro ejemplo. Sí. O sea, la Argentina, o la sociedad argentina, entendió que es mejor ser una democracia y ser una república que ser un gobierno de facto. Y hoy
no permitimos o no avanzamos hacia gobiernos de facto, no porque haya una ley que nos va a castigar, sino porque entendimos que es exactamente, mejor. Exactamente. Yo creo que el nunca más es eso. Es nuestra especie de piedra fundamental, piedra moral fundamental. Nunca más a gobierno de facto quiere decir autogobierno. Lo que queremos es autogobernarnos, democracia, y nunca más violaciones masivas sistemáticas de derechos humanos, constitución. Entonces, ahora, una democracia constitucional. Ahora, me parece que, no sé si vas por ahí, que eso, que efectivamente lo logramos, y que en ese sentido algo del programa de él es un éxito, se ha convertido como en un techo. Y la idea de Nino era que eso sea un piso, me parece. Tal cual. En ese aspecto es verdad. Y no solamente el tema de derechos humanos, o especialmente derechos humanos, pero también derechos cívicos. Digamos, hoy nadie cuestiona de ningún sector de la sociedad la vigencia de un modelo republicano y con sus matices, pero sí, hoy no está cuestionado, digamos, como sí lo estuvo a lo largo de gran parte del siglo pasado. Pero hay otras cuestiones morales que hacían referencia ustedes. Por ejemplo, vamos a tocar dos casos que son muy recientes y que van a la cuestión. Me parece que Nino estaría fascinado. Uno de ellos es la condena de Cristina por corrupción, digamos. Entre tanto, discusión política y debate de las razones políticas o una Corte Suprema que está asociada a un gobierno, apareció un artículo de una revista que dice: robar está mal. O sea, no nos olvidemos que robar está mal. Claro. Como ordenando la discusión respecto de qué fue lo que pasó con Cristina. Sí, eso me parece es muy importante. Ahora, eso pone en cuestión otras cosas que creo que él menciona también en el libro, que es el rol del Poder Judicial y del Estado de Derecho para para sacarnos de la anomia, ¿no? Y ahí se podría decir muchas cosas, pero pongamos en la cuestión de Cristina. Es cierto que robar está mal, es la columna vertebral, digamos. Y es raro que los defensores de Cristina no digan es inocente, ¿no? Están discutiendo cuestiones como de estado de debido proceso. Correcto. Y qué sé yo. Ahora, por el otro lado, mandar a prisión a una persona que fue 2 veces presidente de la Nación y vicepresidente de la Nación con una sentencia de 1000 y pico de páginas ininteligibles que nadie ve ni nadie sabe, salvo algunos que se han tomado el esfuerzo. ¿Por qué? En forma indudable, y eso es el rigor del derecho penal, es fuera de toda duda, el fiscal demostró que efectivamente se cometió el delito. No genera confianza suficiente. Lo que quiero decir es lo siguiente: el Poder Judicial tiene la obligación de ser legítimo en el sentido de aplicar el derecho al caso, y supongamos que en este caso lo hizo, que efectivamente cumplió su tarea y aplicó correctamente el derecho al caso porque Cristina Fernández efectivamente cometió el delito que cometió. Ahora, hay otra obligación que también Nino la marca, y es la cuestión de la percepción de la gente de que efectivamente las cosas son así. Porque uno no solamente quiere el castigo, quiere que, y ese es el punto de los juicios a los comandantes, quiere que todos los demás no hagamos más lo que se vio en ese... Exacto. Que nadie más robe. Y esa cuestión de ejemplaridad que está vinculada con la idea de legitimidad subjetiva. Para que yo obedezca a la norma, más allá de que tiene que haber una norma y que la norma tiene que ser legítima desde el punto de vista de que es una norma vigente y democráticamente, ¿verdad? En este caso yo tengo que
no solamente tiene que ser una decisión legítima, tiene que parecer una decisión legítima. Y eso también Nino lo muestra muy interesantemente en el libro, porque la idea de la ejemplaridad está puesta ahí. Y él no vivió, no había levantado esto en la época en que escribió este libro, pero hoy por hoy las ciencias sociales tienen un concepto que es la idea de justicia procedimental. Hay formas en las cuales la autoridad genera legitimidad si escucha, si respeta, si se muestra imparcial, si habla con claridad y demás. Si pasa todo eso, no solamente son legítimas porque fueron votadas así, sino que además van a parecer legítimas, y entonces la gente tiende a obedecer más. Entonces, el ejemplo de Cristina es un gran ejemplo para mostrar las dos cosas, digamos. Obviamente todo el mundo tiene que obedecer la ley, pero también tiene que haber ejemplaridad y demostración. Y lo que decís es que quizás esto último es lo que me parece que falta. Y entonces tenemos estas manifestaciones multitudinarias de gente que sale a la calle porque tal vez muchos de ellos no confían en la justicia. A mí me parece muy interesante porque estás poniendo el dedo en la llaga de cómo construir lo antitético a la anomia, que es la nomitatividad, sí, digamos, la obediencia, así, digamos. Que es, hagamos una regla clara y hagamos una imposición de esa regla a través de resoluciones que también sean claras y que de alguna manera formen parte de una construcción colectiva que nos permita respetarnos más. Exacto. Y es una contribución a terminar con esa anomia. Paul decía que hubo 2 casos relevantes en estos días y me voy a permitir traer el otro porque me parece clarísimo el ejemplo de la desobediencia a la ley, porque hemos visto a un funcionario muy relevante del gobierno actual, que dirige una provincia muy importante, que ha estado en todos los medios de comunicación contradiciendo una sentencia de un tribunal norteamericano y defendiendo su accionar, diciendo, en definitiva, una norma jurídica no puede estar por encima de la política o de la soberanía popular. Claro. Una construcción muy firme, muy sólida, dicha con mucho énfasis, que tiene un enorme apoyo y que de alguna manera está diciendo, si la ley no es buena para la interpretación política o la interpretación del momento, la soberanía popular tiene que tener el poder de terminar con esa ley porque hay otro tipo de beneficios en el corto plazo que son mucho más importantes o en nuestro imaginario colectivo. Y eso es justamente lo que ataca Nino, me parece a mí. Sí. Para aclarar, o sea, Jaime se está refiriendo al caso de la sentencia de un juez americano por el caso de la expropiación de YPF que sucedió en el gobierno de Cristina, creo que fue en el año 2012, donde Kicillof era ministro. Y creo que es un excelente ejemplo que trae Jaime de un caso de anomia boba in extremis. Porque gran parte del país celebró esa decisión aplaudiendo de pie. No, el Congreso. El Congreso y en la calle. Sí. Y ahora volvió a mordernos mal, ¿no? Sí. Bueno, somos a nivel internacional, somos defaulteadores seriales, nadie confía en nosotros. Y no sé si este es exactamente el caso porque terminamos en Nueva York, pero en muchos otros casos, por ejemplo ahora la RIGI, este régimen para atraer inversiones extranjeras, tiene otra vez esta cosa alucinante, que es que para dar seguridad a las inversiones extranjeras, como ni ellos
evidentemente, ni nosotros confiamos en nuestro poder judicial. Les decimos, no se preocupen, si hay algún conflicto lo va a solucionar el CIADI o algún árbitro internacional, no nosotros. Sí, y esta ley tiene raigambre constitucional y no puede ser modificada. Además, y va a tener efectos retroactivos y perennes. Pero es muy alucinante la falta de confianza en nosotros mismos, en nuestra propia anomia. Entonces, a mí... ¿Y por qué eso está mal? Bueno, porque la idea es que los conflictos que nos afectan a nosotros los resolvamos nosotros con nuestras decisiones. Eso se llama con nuestra ley. Y si los conflictos no se van a resolver con nuestra ley, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos en política? ¿Para qué deliberamos? ¿Para qué discutimos? ¿Para qué tenemos democracia constitucional? Si cuando decidimos un caso no se va a decidir conforme lo que nosotros decidimos. Pero quería volver un minuto a lo de Jaime, de esta idea de si a mí no me gusta la regla porque no me conviene o porque lo que sea la incumplo. Bueno, la idea básica, ahora incluso la antropología muestra que nuestra especie se hizo dueña del mundo, básicamente a partir de una construcción alucinante de los seres humanos que se llama regla, que es que yo puedo generar razones para actuar independiente de los deseos. Yo hoy no sé si tenía ganas de estar acá con ustedes, a lo mejor tenía ganas de estar con mi esposa en algún otro lado, pero yo les prometí que venía acá. Y la promesa es una regla que se impone por encima de mis deseos para actuar. Entonces, si las reglas son... ¿Y por qué? Bueno, porque yo no puedo confiar en que a vos tengas ganas de venir o no tengas ganas de venir para producir el podcast. Yo tengo que tener alguna forma de coordinar las acciones para que todos hagamos lo que tenemos ganas de hacer. La promesa es esa cosa alucinante que crea la promesa, la regla, esa cosa increíble que crea el ser humano para coordinar nuestras acciones. Si no, es el puro deseo, y si cada uno hace lo que quiere, se termina la cuestión. La sociabilidad. Las metáforas del origen de esto, bueno, ustedes mencionaron a Platón, pero en el Protágoras de Sócrates, cuando finalmente Zeus nos da la ley, las virtudes, Prometeo nos había dado la tecnología y eso no funciona porque con tecnología sola nos peleamos. Y entonces como Zeus ve que nos estamos peleando y nos comen los leones, nos manda las últimas dos virtudes, que son la justicia y el pudor. Entonces la justicia porque justamente la idea de regla, de igualdad ante la ley, de que todos somos iguales, que no hay discriminaciones y demás. Si fuéramos todos excepciones, no habría sociabilidad. No, a mí no se me aplica, claro, porque yo soy una excepción. No, justicia igual para todos ante la ley. Pero lo interesante es la idea de pudor, que en mí no está todo el tiempo. La idea de que yo me doy cuenta que hay otros en el mundo. Que yo, es como, ¿por qué no salgo desnudo a la calle? Bueno, porque hay otros en el mundo. ¿Por qué no voy por la banquina? Porque hay otros en el mundo. Porque no soy una excepción, ¿no? O sea, me da vergüenza incumplir la ley. Me da vergüenza de mí mismo. Y no estoy solo. Hay otros, digamos, y todas las religiones, digamos, los primeros mandamientos de tanto del cristianismo como del judaísmo, esta idea de que Dios te dice, estoy por sobre todas las cosas, lo que quiere decir, o el prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo, o por, qué sé yo, a Dios por sobre todas las cosas, es parar de amarte a vos mismo. Si vos lo único que querés es tus deseos y a vos solo, no hay sociabilidad posible. Y ahí está el punto de venido con la educación cívica, ¿no? Martín, esta discusión es valiosísima, como que entendemos las cosas que nos han llevado a este estado de anomia social y sin embargo
tenemos pocos motivos, tenemos algunos motivos, pero no muchos motivos para ser optimistas. Hablábamos al principio de cómo sí hemos avanzado. O sea, mi pregunta en parte es, si Nino estuviese acá hoy en vida para ver la Argentina del 2025, creo que en parte estaría contento o satisfecho de que hemos mejorado mucho desde de aquella época de fines de los 80, principios de los 90. Jaime, sin embargo, en el día a día, en la cotidianeidad, seguimos viendo esta anomia boba, ¿no? ¿Y cómo abordarla? Con Jaime me hablaba ayer de algunos ejemplos de cómo en la educación parece obvio, pero quiero decir, concretamente, ¿querés dar el ejemplo? Me explicabas ayer. Martín me contaba de una experiencia que está teniendo con algunas resoluciones judiciales que son las famosas perimetrales y cómo eso ha cambiado en el acatamiento de la ley. Contanos un poco ese ejemplo que me parece muy ilustrativo. La idea que ahora está dando vueltas de, por ejemplo, que las resoluciones sean con lenguaje claro y demás, está vinculada a esta idea, digamos. Si uno delibera con otro dignamente, seriamente, y toma al otro con respeto, las ciencias sociales están demostrando que eso aumenta la obediencia. Entonces, interesantemente, la amenaza de coacción tiene patas cortas, pero la creación de legitimidad tiene patas largas. Esa es un poco la idea. Siempre la idea era poner más semáforos y más cámaras, y ahora la idea es hablar y explicar y hacerlo con respeto y con imparcialidad. Si la gente, lo que yo le contaba a Jaime era, si a una persona que uno le tiene que notificar una obligación, por ejemplo, de que no pueden estar a 500 metros de la casa de la persona con la que tuvo un problema de violencia de género, por ejemplo, y la notificación es con una cédula ininteligible que la lleva un policía, que la persona a lo mejor no sabe leer o no sabe leer qué quiere decir 500 MTS, como ha pasado en la ciudad, bueno, no lo va a cumplir. Pero si los fiscales se sientan con esa persona y le dicen 500 MTS son 500 metros y 500 metros son, y le muestra un mapa, y vos no podés estar más cerca de acá, o usted no puede estar más cerca de acá o más cerca de allá, y le pregunta, y esto le complica para ir al trabajo, bueno, eso prueba que aumenta el cumplimiento, termina con la anomia, o en un porcentaje más o menos razonable. Entonces, ese camino, que es un poco el camino de Nino, el camino de la deliberación y la introyección de tenés que tener en cuenta al otro, hay otros en el mundo además de vos. Si bien hay libertad, también tiene que haber igualdad y fraternidad. Me parece un camino para seguir que es muy fructífero. Bueno, estamos acercándonos al final del episodio. Siempre tenemos una preguntita que nuestro leitmotiv algo ha respondido, usando algunas indicaciones de Nino en su última parte del libro, pero siempre señalamos que la Argentina de alguna manera es un laberinto y que hay muchos muros que van siendo construidos a lo largo de nuestra historia. Entonces, la pregunta es, ¿qué muros deberíamos seguir removiendo de nuestro laberinto? Si hay algunos muros que vos sentís que se están construyendo ahora, ¿y qué mensaje podríamos dejar para el futuro, para nuestros hijos, sobre aquellos muros que deberíamos de todas maneras evitar que se construyan? Bueno, no hablemos mucho de un muro que es mi obsesión, que es el muro del Poder Judicial, digamos, y de las provisiones del derecho, que me parecen claves. Si hay una provisión que tiene la obligación de terminar con esto, son las provisiones del derecho. Nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esos son muros altos porque muchos de los problemas que Nino había identificado en la Argentina están enquistados en las provisiones del derecho. La anomia,
el corporativismo, la concentración de poder. En las tres profesiones del derecho hay problemas. No tenemos una academia jurídica independiente, no tenemos profesores del derecho que enseñen a los futuros abogados, abogadas, jueces y juezas a cumplir con su trabajo. Son todos jueces y abogados que en su tiempo libre dan clase. Entonces yo diría que ahí hay un muro que hay que remontar. La enseñanza del derecho me parece que es una política pública clave y hay que sentarse con las facultades de derecho y con el sistema educativo argentino, las escuelas judiciales, para hablar seriamente de cómo vamos a aumentar la calidad de los profesionales de derecho. Ese es un muro muy interesante y muchas cosas para hacer donde hay bastante acuerdo. La profesión del derecho, los colegios de abogados, el rol de los colegios en el control de la ética profesional y de la matrícula, me parece que es un muro muy alto porque los colegios se asumen a sí mismos como sindicatos de abogados más que como controladores de abogados. A lo mejor debería haber algo ahí de deliberación y de participación popular en eso. Y por supuesto el Poder Judicial, que tradicionalmente es oscuro, es poco transparente, es muy moroso y demás. Ese muro también, de la misma manera que los otros muros, se está intentando empezar a romper. Ahora se está empezando a generalizar la oralidad, una cosa que Nino insiste mucho en este libro, la oralidad, la adversarialidad, incluso el juicio por jurados, en el que Nino algo dice respecto de esa posibilidad de que la gente sea parte de la administración de justicia como una cuestión educativa y de aumento de legitimidad. Así que en ese sentido uno podría decir que son muros muy altos, el status quo es tremendo, estamos en un Pareto subóptimo horrible, pero me parece que a esta altura del partido, después de muchas críticas que se hicieron, yo creo en parte en base a este libro, se están empezando a revertir. Yo creo que para cerrar entonces, gracias Martín, sabes que preparando este programa hablaba con un amigo que me decía el título del libro, Argentina, un país al margen de la ley, es una afirmación. Quizás se podría haber formulado como un interrogante para no sea una sentencia en sí misma. Una lápida. Una profecía autocumplida. Entonces esperemos que así sea. Muchas gracias. Vamos a poner un interrogante. Le vamos a poner un interrogante en la tapa. Bueno, muchas gracias Martín, ha sido un placer tenerte con nosotros en este episodio. Placer venir, gracias. Hasta la próxima. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.